formas de buscar las lesiones que sería mucho más enriquecedor poder verlo al paciente. Pero nos vamos a acomodar para que, bueno, tratar de que sea beneficioso. Bueno, vamos a hablar entonces un ratito más y ya después los dejo libres. Las piodermitis son infecciones bacterianas de la piel y anexos con un amplio espectro clínico producidos por los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus y Streptococcus grupo A. A ver. Dentro de la predisposición a la infección, el estado portador crónico, lo que decíamos antes, narinas, pliegues, periné, los climas templados, lo que decíamos del verano, las enfermedades cutáneas, principalmente dermatitis atópica, también menciona la doctora psoriasis, muy bien. Por ejemplo, vieron que la psoriasis es una enfermedad que puede también iniciar, no siempre, no es todo tan así, tal cual. Pero bueno, un sitio muy común para la psoriasis es cuero cabelludo. Lo mismo que ocurre en piel, ocurre en cuero cabelludo. Eritema, que a veces sobreleva, a veces no, porque es difícil evaluar la sobrelevación en cuero cabelludo. Y escamas gruesas, adheridas, que a veces te dan no una caspa finita, te dan una caspa gruesa. Entonces la psoriasis, igual que hacían los pies, que vieron que les dije, observen lateral para encontrar la misma lesión que sobrepasa la línea de la planta del pie. En cuero cabelludo sobrepasa la línea de implantación del pelo. Entonces yo descubro el pelo y me voy a encontrar con toda una placa que sobrepasa. Ya que estoy, le voy a mirar detrás de la oreja. Los pacientes con psoriasis son muy ávidos de tener esto que dice la doctora: colonización de Staphylo o Strepto. Entonces, yo voy a ver dentro y detrás del pliegue auricular, voy a buscar foco bacteriano. Y una de las formas de buscarlo, de encontrarlo, es a través de las fisuras. La fisura que acabo de mencionar antes, como lesión elemental, la puedo encontrar, y de hecho el paciente, vos les preguntás, o sea, se te agrieta, hay que conceptualizar la cuestión esta de cómo hablarle al paciente para que se lastima, se agrieta. Le dice que sí, entonces ahí le vamos a dar una crema con antibiótico, porque tiene Staphylo Strepto. Y después, en la zona del cuero cabelludo, habrá otro tipo de tratamiento. Pero bueno, eso es algo que nosotros, como dermato, lo hacemos habitualmente porque lo buscamos. Si un paciente con psoriasis tiene un foco bacteriano locorregional, probablemente siga con una inflamación que va a perpetuar en el tiempo. Bueno, mala higiene, desnutrido principalmente, diría yo. Enfermedades crónicas, diabetes, obesos, insuficiencia renal. Todas esas situaciones, sobre todo diabetes, insuficiencia renal, pueden generar piel seca, inmunodeficiencia, cáncer, quimioterapia. La piel puede comprometerse por diferentes mecanismos: la infección primaria, la infección secundaria, porque se impetiginizó, como por ejemplo la varicela, embolias cutáneas, ahí ya sería un cuadro mucho más grave, fenómenos por hipersensibilidad, por ejemplo, vasculitis. Las embolias cutáneas, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuál es el foco de una embolia cutánea? Vamos de vuelta. ¿Cuál es el foco de una embolia cutánea? Séptica. Posible foco. Una endocarditis. Muy bien, muy bien. Entonces yo tengo que preguntarle al paciente en consultorio ¿qué? Porque nosotros, cuando hacemos la anamnesis de un paciente, es como que vos un poco tenés que anticiparte a la historia. ¿Qué pudo haber ocurrido en la vida de mi paciente para que llegue una endocarditis? ¿O qué puede tener mi paciente de signo si tiene una endocarditis? ¿Cuál es la pregunta que le tengo que hacer? ¿Si tuvo alguna valvulopatía o algo así, profe? Bueno, puede ser. Eso es así algo más mecánico, algo quizás estructural. Bien. Eso está bien. Si tuvo fiebre. Muy bien. La fiebre constatada. Muy bien. ¿Cuál es el posible foco de una endocarditis?
Por ejemplo. ¿Alguna extracción dentaria, por ejemplo? Claro, exacto. Entonces vos ahí, con unas par de preguntas, vos ya vas armando y aumentás la posibilidad de sospecha. ¿Eh? Si yo encima le empiezo a mirar las manos, la zona craneal, empiezo hemorragia en astilla, émbolos cutáneos y demás, ya ahí tengo un poco más de sospecha. Bueno, y entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Si tengo una alta sospecha, ¿qué debo solicitar? Hemocultivo y Doppler. Bueno, un Doppler le puedo solicitar, ¿cuál sería el nombre del estudio? Un ecocardio. Un ecocardio, muy bien, perfecto. Muy bien. Y ahí nos cerraría un poquito para la posible causa de justamente de un foco cardiogénico para estos émbolos cutáneos. Muy bien. El día que les lleguen los pacientes, muchas veces tienen que anticipar, porque hay veces que el zóster te va a decir, me dolió como si me hubiera golpeado, se parecía una contractura y después me desperté y tenía las ampollitas. Y vos decís, tiene un zóster. Y lo revisáis y tiene un zóster. Pero hay situaciones, y muchas, que la historia la tenemos que sospechar y evaluar y ver y, viste, en estas cuestiones a veces sirve. Habitualmente se arma la historia. Es muy importante que cierren un paciente y que puedan entender el motivo por el que también se enferma y demás. Bueno, y después tenemos el fenómeno de hipersensibilidad. Vasculitis, eritema nodoso, ahí entramos en todo un terreno inmunológico amplio, muy amplio, muy amplio. Algo dijimos del impétigo, que en realidad el impétigo lo había visto en lesiones elementales costrosas. Si yo me voy a la lesión, porque algunos de ustedes me pueden preguntar, ¿y antes de la costra qué hubo? Bueno, antes de la costra, ¿saben que hubo? Una ampolla, que es tan frágil y tan superficial que ni se ve. Es bien, bien alta. Vieron que estaba la capa córnea, que era la más alta de la epidermis, allá arriba está la ampolla. Entonces, es prácticamente imperceptible. Es muy raro que una ampolla del impétigo, voy a ver la costra. Ya lo saben, melicérica, brillosa, tiende a una diseminación y extensión rápida, se expande rápido. Contagiosidad, sí. Si veo un nenito con unos impétigos en plena etapa escolar, preescolar y toda la historia, le decimos a la mamá, mire mamá, prudente que se ausente de la escuela porque va a contagiar. Está la ampolla, a veces se ve, a veces no, una variedad clínica de impétigo ampolla. En su variedad justamente secundaria a tinea pedis, claro, uno les enseña a los pacientes, les transmitimos, digamos, no solamente es la costra amarilla, vemos una secreción, una tendencia, el paciente te dice que tiene un líquido, que hasta yo lo voy a hablar como el paciente, se pegotea, ¿entienden? Entonces eso es bien hiperhigienizado. Capaz que empezó con un pie de atleta, porque el paciente nada, por ejemplo, hace natación, va a un club y tiene intertrigo, y bueno, de repente empieza con esta situación. Eczema impetiginizado, el eczema que les dije de la zona de muñecas, puede estar retropatelar, que es sitio típico de una dermatitis atópica, y se impetiginiza. Tengo que ver el color de la costra. Quemadura solar impetiginizada. Bueno, se habrá curado y se impetiginizó. Muy mal estas quemaduras solares, muy mal. Vos saben que hoy vi un paciente, fototipo 2 más o menos, después van a ver lo que es un fototipo, un paciente de piel clara, castaño. Claro, la zona de los hombros, dorso alto, es una zona donde vos podés pesquisar cuánto sol tomó el paciente. En el caso de mi paciente tenía como efélides, como máculas o lentigos, que son todas como estrellitas marrones. Capaz que alguna abuela, tía o mamá de ustedes tiene porque es muy común. Entonces, el señor en cuestión tenía una lesión pigmentada, atípica en esta región, ¿sí? En todo un terreno de fotodaño tenía una lesión pigmentada con sospecha, ¿no? Con sospecha de melanoma. Así que bueno,
son lesiones, no siempre el melanoma va a salir en áreas de piel más expuestas, pero habitualmente, verdaderamente la mayoría que uno está viendo últimamente van todos en dorso alto, la mayoría. Las embolias cutáneas en infecciones sistémicas, sepsis por estáfilo emboloséptico, algo hablamos recién. La vasculitis en dermato es una entidad polimorfa desde el punto de vista clínico. Nosotros decimos vasculitis púrpura palpable. Púrpura palpable es vasculitis. Vasculitis puede ser otra lesión elemental, no solamente púrpura palpable. Púrpura palpable, bien, tendencia a veces a ulcerarse y demás, no tenemos mucha duda. Pero la vasculitis se puede manifestar por una ampolla, por una úlcera. Entonces, si uno les pregunta, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de vasculitis? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el examen complementario, quizás, que debo solicitar? ¿Anticuerpo? ¿Autoanticuerpo? Bien. Puedo pedirle un perfil de laboratorio completo, con función renal, con un laboratorio de rutina, los anticuerpos, según el tipo de vasculitis que piense, viste que hay una clasificación re grande, que si es de pequeño, mediano, grande y toda la historia. Y desde el punto de vista de piel, ¿les parece que puedo solicitar algún estudio complementario? ¿Una biopsia? Claro que sí, la biopsia de piel es muy útil. De hecho, te ayuda un montón, porque la doctora te habla de el fenómeno justamente de la ubicación del vaso y sobre todo el tipo de respuesta que se genera. Hay vasculitis que son más granulomatosas, hay otras que son obliterantes, hay otras que generan justamente reacciones de distintos tipos de respuestas inflamatorias. Ese criterio también ayuda a la clasificación. Entonces, es otro de los motivos para hacer biopsias de piel, cuando sospecho vasculitis. Por eso es como que a veces los dermatólogos, cuando nos formábamos en aquellas épocas, teníamos mucha relación con los reumatólogos, porque los reumatos a veces vieron que tienen pacientes complejos y muchas veces tienen criterio de internación, tienen falla múltiple, o sea, falla de un órgano, y en la historia y en el transcurso de las enfermedades reumatológicas, muchas de ellas tienen compromiso de piel. Entonces era una relación muy linda y muy formativa, ¿no? En esas épocas. Y después tenemos la cuestión de que le dan medicamentos muy inmunosupresores que también después se complican con alguna otra situación, principalmente infecciones, pero también así a veces la piel es asiento de diagnósticos por biopsias para infecciones. Ahí estábamos con el eritema nodoso. Dentro de las causas, las infecciones está descrita. No sería lo más común, pero podría llegar a justamente a ser necesario. Cuando hacemos el estudio, sí, es común, sí hay que hacer, es común. Cuando hacemos la biopsia de un eritema nodoso, fíjense que a diferencia del anterior tiene escasas lesiones, tiene re poquitas lesiones. Capaz que si yo la palpo, encuentro más. Debo realizar la biopsia de piel y mandar a analizar anatomía patológica, el trozo grande, y el fondito, un fondito debo mandar a analizar a cultivo, directo y cultivo, para gérmenes comunes y atípicos. Bueno, y después tenemos entonces las infecciones estafilocóccicas, estreptocóccicas, que acá la doctora habla de justamente lo que son las cepas más existentes, lo cual después también lo vamos a ver en la cuestión esta de cuando vemos paciente y demás, de esa cierta contagiosidad. Lo mismo, cuando vienen pacientes con forúnculos, una de las preguntas que le hacemos es si alguien en el hogar, en los residentes de la misma casa, ha tenido infecciones similares. Si alguno de los que está teniendo forúnculos ahora trabaja o asiste a un geriátrico, o enfermero, o es médico, porque también, nuevamente lo mismo, son cepas virulentas, y hay algunos que son de la comunidad y otros que son nosocomiales. El tema es que están prevalentes, o sea, los METIR están a la orden del día, requieren que uno los observe y los objetive como pacientes candidatos a otro antibiótico, digamos, no el primer esquema, que es la cefalexina,
Yo en un METI-R debo sospechar justamente un METI-R cuando el paciente no responde a un antibiótico común o cuando hace múltiples infecciones. Suelen ser infecciones más grandes, virulentas, que tienden a veces a necrosis y contagian. METI-R debemos tratar con clindamicina, vía oral, o TMS. Ciproclinda algunos dan también, pero con clinda estamos bien, llegamos. Dentro de lo tópico vamos con mupirocina. El estreptococo, justamente, bueno, acá habla de toda una clasificación de lesiones clínicamente según el mecanismo de formación en cuanto a la cuestión temporal, agudo, crónico. Ciertamente se superponen entre lo que es estáfilo y estrepto. No es que veo un impétigo y digo esto es estáfilo y esto es estrepto. Es de los dos, ¿me entienden? Es coco gran positivo. Y lo trataremos en consecuencia. Uno de los líquidos que usamos nosotros muchas veces para esta situación es agua blanca del Codex, que es un líquido que ayuda a descostrar las lesiones y a inducir como que se sequen más rápido. Entonces hacemos curaciones planas con agua blanca de Codex, con fomentos o paños para que el paciente realice, y luego que coloquen esa crema con antibiótico. Si fuera que el paciente me extiende las lesiones, porque les dije que se contagian a los pares y a ellos mismos. Pacientes a veces tienen lesiones en distancia, de rápida instalación. Hace 2 o 3 días y ya estoy con muchas lesiones más en las piernas. Entonces tengo que considerar darle tratamiento sistémico. Si es pneumoinfección y un estafilococo, estamos bien con una cefalexina. Infectivo estafilocóxico, no es que les voy a decir algo muy distinto, porque les dije que era habitualmente de los dos, estáfilo, estrepto, mixto, de haber hongos acá. Igualmente, justamente situaciones, a veces, acá sí les digo, malnutridos, mal higiene, cuero cabelludo, mi vida probablemente tenga anemia. Entonces, bueno, favorece una colonización y sobreinfección. Lesiones a distancia, tipoides, más costrosas, más hiperqueratóxicas, y el compromiso del cuero cabelludo que da la falsa tiña amiantácea que veíamos. Es una entidad que, falsa tiña, hace referencia a falsa tiña, falso hongo, no es hongo, es bacteria, pegotea los pelos, no los hace caer, ¿vieron? Tienen los pelos todos. Si yo, no es buena la foto, sería mucho más enriquecedora si descubro los pelos, ¿no? Y veo el cuero cabelludo. Probablemente esté todo pegoteado, una costra que aglomera los pelos. Bien. Y la madre no sabe cómo sacarle la cuestión. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es toda una serie de curaciones locales, pero probablemente este niño también sea candidato a un sistémico unos 5 o 7 días. Ahí está la cuestión del agua de Alibur, el agua blanca del Codex, mupirocina ácido fusídico, el sistémico en caso de ser necesario por la extensión, y después hay otras piodermitis que son más, quizás, no tan comunes. Yo diría que las más comunes, el impétigo, primario y secundario, los forúnculos, prevalentes hoy en día. El ectima ya es una lesión un poco más, digamos, que tiene que tener un paciente predispuesto. A ver, el resultado de la evolución tórpida de una ampolla de impétigo estreptococo que progresa en profundidad y da lugar a una ulceración. Entonces, lesiones que son mucho más profundas, que tienden a necrosar, que van a curar lento. Entiendo que hay una predisposición a desarrollar lesiones de tipo graves, producidas por bacterias, como por ejemplo la diabetes. ¿Estamos? La erisipela, algo dijimos, es una placa con todos los signos de flogosis, eritema, edema, justamente aumento de temperatura, dolor, fiebre. Entonces la erisipela puede que, desde ya, sabrán ustedes que pueden ser situaciones que también tienen cierta tendencia a recidivar. Entonces, es importante acá el fenómeno de, nuevamente, disminuir el edema, buscar puertas de entrada, porque la piel es como que a veces hasta las artritis sépticas de rodilla
tenemos a raíz de una puerta de entrada. El paciente jugó al fútbol, atajó, se raspó la rodilla y a los 10 días está con los signos de artritis, monoartritis. Entonces, la piel es muy virulenta desde el punto de vista de puerta de entrada y foco. Las erisipelas a veces con el edema y demás pueden tener una lesión bien tipo placa edematosa, que a veces trasuda, a veces no. Pueden tener compromiso justamente facial y de otros sitios también. La celulitis, a diferencia de las erisipelas, tiene un borde mucho más difuso, más poco establecido, y a veces hay celulitis que en el complejo endematoso de los pacientes, que ustedes saben muy bien que el edema enlentece todo, lo vuelvo a repetir, tenemos variedades de edemas de la piel que generan ampollas. Es un problema porque encima que tiene celulitis, la ampolla se le rompe y deja puerta de entrada y otra vez todo lo mismo. Así que a este paciente como mínimo lo tendremos que mandar a reposo. Encima es obeso, tiene 70 años, éstasis venosa, úlcera por éstasis, con eritema creciente, formación de vesícula. No se dan en cualquier pierna. Habitualmente el combo del obeso con éstasis venosa y demás es un factor de riesgo que sería buenísimo que tengamos una prevención primaria. Una celulitis, que eventualmente en este paciente joven vamos a tener dolor, eritema, todo lo que ya dijimos antes, y la fiebre. Bien. Una celulitis un poco más pequeña, intervertiginosa. Una infección secundaria de una herida quirúrgica. La celulitis necrosante o fasciitis necrosante es una, digamos, excepción, es una rareza, es una enfermedad muy grave que por supuesto que el día que la vean nunca se van a olvidar, por el esfacelo y las grandes áreas de superficie justamente que genera. Empieza todo como una, digamos, una necrosis, una mácula necrótica, pero básicamente evoluciona rápido en grandes superficies, en horas, por riesgo desde ya mortalidad. Y la linfangitis aguda es la forma de reaccionar de nuestro tejido linfático, que típicamente en las erisipelas, en la celulitis, el doctor José nos enseñaba a palparlas. Tenemos una erisipela en pierna derecha. Voy a buscar la linfangitis, entonces voy a hacer todo, palpar todo el recorrido del tejido linfático hasta ingle, busco la adenopatía regional. Y habitualmente está, porque reacciona, ¿no? La foliculitis algo mencioné, es como el tejido de pilosebáceo que se va a inflamar, se va a infectar. Dijimos que podía ser prácticamente por Staphylococcus strepto, dijimos que podía ser farmacodérmica o por una psoriasis. Puede ser por acné, ¿sí? Y los forúnculos, algo ya mencionamos, sería la variedad de tubérculo agudo. La forunculosis, tengo muchos forúnculos. ¿Común en la población en general? Sí. A raíz de el mal uso de antibióticos que hace que tengamos MTR y nos contagiemos y sea una situación grave, porque son gérmenes mucho más virulentos y focos sépticos también. En la época mía, cuando hacía guardias, el paciente joven tenía forunculosis, le había hecho una neumonía por múltiples focos, de esas justamente por cocos gram positivos, una neumonía bilateral, que requirió tratamiento, digamos, de gravedad y demás. Y todo por puerta de entrada de piel, paciente joven. Y el anthrax es una epidermitis justamente donde justamente hablamos de mayor profundidad y una tendencia a múltiples focos de avenamiento que hacen referencia al componente folicular, con una lesión herida que va a conglomerar, que va a ser mucho más edematosa, profunda, que muchas veces si no drena, tiene que ser drenada, y puede ser múltiple, no en cualquier paciente, paciente inmunocomprometido, paciente diabético, obeso. La hidradenitis hace referencia al componente glandular infectado por bacterias, inflamado y infectado. Si en algún momento tenemos, digamos, tiempo, sería interesante mencionar otra entidad que se llama hidrosadenitis supurada, que sería como una especie de prima hermana, pariente, no tan prima hermana, una pariente de una psoriasis, porque es inflamatoria e inmunológica.
punto. Esta hidradenitis que le pone la doctora es que está infectada la glándula sudorípara. Yo la otra que les dije se las voy a mostrar porque a mí me parece necesario. O sea, no está en el temario, pero es necesario que la conozcan, ¿me entienden? Bueno, acá la glándula parece una bartolinitis, sería una glándula inflamada, justamente que no está en la zona de la axila, pero vemos justamente una lesión que está mucho más turgente, eritematosa, edematosa, serían hidradenitis infecciosas. Y la perionicis bacteriana, que es el proceso inflamatorio infeccioso de la pliegue ungular proximal, que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con paradiso herpético y cándidas. Todo lo que es mano, la cándida prevalece. Ahora, las bacterias no están excluidas, porque ustedes piensen que por aquí, por estas fisuras, que a veces hay un montón de causas que se tornen más evidentes, ya sea, por ejemplo, por trabajos que hacen dermatitis de contacto, por procedimientos de las manos, que por ejemplo las semipermanentes, hemos visto muchas dermatitis, periungulares, que hace que tengan puerta de entrada y se produzca el proceso infeccioso bacteriano o micótico local. Y la sepsis dentro de las lesiones elementales polimorfas, pústulas, goma, absceso cutáneo, púrpura purulenta, nódulos. Púrpura purulenta, púrpura palpable. El eritrasma es una rareza, que sería un tipo de infección de los pliegues producida por Corynebacterium y se tratan con eritromicina. Bien, y eso básicamente sería la cuestión de la infección. Otras infecciones, acá la doctora puso la sobreinfección por dermatosis por pseudomonas. Las pseudomonas son mucho más ávidas en los pliegues de las uñas o en las uñas propiamente dichas en pacientes diabéticos, ya esas uñas verdes, o en los que están mucho tiempo con las manos en agua. Y la pseudomona hay que tratarla con ciprofloxacina en este caso. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, sería recordar nuevamente que den el presente y